Bienvenidos a la clase de hoy. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala, hermano. La mala es que terminamos la clase hoy. Hoy, Es hoy cierto. terminamos. Es el cierre de la lección número 10. ¿Saben cuál es la buena? La buena es que nos vemos dentro de 15 días, el primer lunes de julio, para una lección nueva. Así es que esas son las noticias con las que arrancamos esta noche con el estudio de, de Deuteronomio o de Barim. Vamos a comenzar la clase, vamos a ir al punto que nos compromete hoy y por la gracia de Dios, un día nuevo más de vida. Le vamos a dar gracias al Creador, vamos a darle gracias a Dios por este día y cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición del día que nos ha dado. Nos has permitido tener salud, bienestar. Cuida siempre de nuestras familias. Bendiga nuestros trabajos, nuestras tareas, compromisos y ministerio. Que tu voluntad siempre nos mueva y nos transporte en el quehacer de la fe. Esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque oramos y gracias damos. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar con gran valor estos, estos capítulos del libro de Deuteronomio, que nos van poco a poco llenando eh, el camino hacia nuestra fe. Van poco a poco haciendo que nuestro camino de fe se vaya ampliando, que nuestro conocimiento también se vaya desarrollando y evidentemente por acá tenemos esta portada de la lección de hoy. Vemos a un Moisés viendo al horizonte hacia arriba. Quizá esta imagen, si la analizamos muy profundamente, ustedes ven que su torso se mueve ligeramente hacia la derecha, pero es su rostro el que tiene el movimiento completo. Ven sus ojos hacia arriba, su rostro está hacia el frente, pero sus ojos están hacia arriba. Eso se puede observar a través de la pupila, una pupila dilatada. No sé si ustedes logran observar. El dibujo prácticamente nos invita a reflexionar sobre ese espacio, ese momento. La luz del sol, por ejemplo, le da en el rostro, él está buscando la luz y en su cuello prácticamente se desborda su cabellera avanzada, llena de canas, pero prácticamente queda la espalda en la sombra, su pasado. Luego tenemos también las tablas en lenguaje antiguo, en idioma antiguo, y que reflexionan, que admiten, que permiten visualizar a un Moisés maduro, un Moisés muy, muy avanzado en su edad. Eh, Recuerden que hoy tienen todos su respectivo derecho de brindar con su tacita de café para el cierre de la clase de hoy, así que si luego requerimos de unos minutos para ir a poner ese cafecito, pues lo vamos a tener que permitir para que ustedes puedan tener ese tiempo. Muy bien, tenemos entonces la lección número 10. Saben que su servidor ha estado con ustedes 9 lecciones atrás y esta, el cierre, nos permite ahondar un poquito más a desarrollar el declive de Pentateuco, que es interesante. Recuerden que la lección general es el Pentateuco, pero hemos desarrollado 2 lecciones por libro y Deuteronomio no es diferente. Hemos tratado de desarrollar mucho el libro de Génesis,
y el resto de los libros dos días de estudio. Muy bien, vamos a ir a la primera parte. Vamos a... Bien. Le aparece aquí apéndice 12. ¿Le aparece? Un momento. ¿Le aparece correctamente la imagen? Como tengo varios archivos, introducción a Deuteronomio le aparece. Aparece introducción a Deuteronomio. Muy bien. Sí, hermano, aparece. Ok. Esta es la lección 10 y tenemos acá el archivo de eh, Deuteronomio. Este libro no es una mera repetición o copia, como muchos pretenden presentar a Deuteronomio. Esta repetición de la ley que se da ya en el progreso, en el avance de Israel, frente, prácticamente frente a las planicies del Negev, eh, no es una copia repetitiva. La copia es una reiteración calcada, igual como una especie de prototipo que se reproduce con exactitud. Deuteronomio no es el caso. Deuteronomio nos informa de nuevas normas y nuevas leyes en los diferentes campos de la vida. Incluso se proponen aspectos que son bastante curiosos, como el de la perfección. Dios quería perfeccionar, hacer que el pueblo fuera un pueblo justo, perfeccionar a Israel y hacerlo un pueblo santo. Era tan cuidadoso el proceso de inscripción de un sacerdote para que pudiera cumplirse a cabalidad el propósito por el cual habían sido llamados. Entonces, la copia de la ley no es exactamente Deuteronomio una copia de la ley dada en Sinaí, es más bien una especie de ampliación de esa primera ley. También es una recapitulación hecha durante las circunstancias mediante el cual el pueblo ha pasado 40 años en el desierto, 38 para ser exactos, casi 39, y con un propósito especial. En Éxodo, Levítico y Números, que es donde la ley se nos establece y se va poco a poco proyectando, la ley fue presentada por primera vez como una promulgación de la ley. Es algo nuevo, es algo que no había antes, es algo que Israel no conocía, es algo que Israel no había acuñado a su vida. Pero en Deuteronomio, evidentemente las cosas cambiaron. La ley fue presentada como un conjunto resumido y hasta cierto punto comentado a manera de sermón por parte de Moisés para las nuevas generaciones que entrarían a la tierra prometida y que posiblemente desconocían con, digamos, con profundidad el plan que Dios había establecido con Israel, porque esta nueva generación era realmente ajena a la primera generación. La primera generación logró ver la gloria de Dios, la última generación no estaba tan enterada, digamos que no estaba tan informada. A pesar de que había caminado en el desierto, no había visto la gloria de Dios plenamente. Por lo tanto, necesitaba conocer esa ley que Dios había dado en Sinaí. Deuteronomio presenta la ley en el contexto de la historia del pueblo de Israel. A medida que se presenta la ley
se narran las circunstancias que dieron origen o los motivos por los que esa ley es dada. Hay aspectos de la ley que aunque eran muy duros, como las normas de purificación, las normas de santidad, la ley de lapidación, entregar a tu propio hijo, por ejemplo. Tú eres un israelita, tu hijo es rebelde, entonces tienes que darlo a que sea colgado en un madero y que sea apedreado y muerto hasta el final. Es decir, ¿usted entregaría a su propio hijo eh, por ser rebelde, por ejemplo, por ser contumaz? Entonces, esta actitud lo que propone, al menos en la norma escrita, es que el pueblo necesita una ley que debe cumplir a cabalidad, porque si no la cumple, puede morir. Y es quizá digamos, una exageración en algunos casos, en los cuales se presenta la justicia más grande que la gravedad del problema. Es como si la gravedad del caso no fuese tan crítica como lo es la muerte por la cual la persona ha cometido o ha infringido la ley. Por ejemplo, un hombre recoge leña, ustedes han leído esa parte, donde un hombre recoge leña para llevar comida a su casa. Es un anciano, es un hombre que no tiene leña, no ha recogido leña en la semana, se le ha agotado. Sus hijos le piden algo de comer y, y él lo necesita esa leña. Pero la ley es dura, la ley tiene que cumplirse, el hombre debe morir. Entonces, en tal caso, esas leyes que eran duras, lo que el relato mismo trata de decirnos no es que necesariamente eh, sea bueno o malo matar a una persona por un tipo de delito leve. Lo que trata de presentarnos es que la perfección de Dios, lo que lleva a través de la ley como propósito, es que se pueda cumplir el plan de Dios, que se pueda cumplir a perfección, que el pueblo de Israel se preparara para los momentos difíciles y que cumpliera con sus normas, cada una de ellas, cada uno de los principios deben ser cumplidos a cabalidad en el contexto de Israel. O sea, Israel debía cumplirlos con total pulcritud. Es una palabra latina, pulcritud, eh, que viene de pureza, algo pulcro, algo debe cumplirse totalmente, totalmente. Constantemente, a lo largo de todo el libro, podemos ver las motivaciones de Dios al dar la ley, presentándonos a un Dios bueno, justo, fiel y sabio que está pendiente atendiendo a sus necesidades, llevándolos a través de la Shekinah, a través de su gloria, lo va llevando a un más excelente estilo de vida, los va perfeccionando, los va santificando, los va acercando más a su presencia y también los va manteniendo en un contacto, que es algo realmente hermoso en el libro de Deuteronomio. eh, Dios tiene un contacto directo con Israel a través de por su libertador, en este caso Moisés y luego con Josué. Hay tres discursos bastante notables, marcados. Aquí hay uno y dos. El tercero lo veremos en breve. El primero de ellos, de los tres discursos que aparecen claramente expresados, el primero de ellos es un repaso de la historia de Israel, su fracaso, sus victorias al este del Jordán y la exhortación a no repetir la desobediencia del pasado porque eso les trajo grandes males, grandes consecuencias, consecuencias incluso que llevaron a mucha gente a la muerte. En muchos pueblos, en muchos pasos, fueron pasos difíciles, pasos de guerra, pasos de dolor, pasos de hambre, pasos de dificultad, lugares donde hubo muerte, lugares donde ellos pecaron, donde ellos faltaron, donde ellos cometieron también grandes delitos y grandes pecados. Luego, en el segundo discurso, es la exposición de la ley para su obediencia. Es decir, ellos tienen que oír la ley para obedecerla. El gran mandamiento
y esto sí quiero que lo tomen, lo subrayen en rojo, subrayenlo en rojo, por favor, cuando vayan a sus Biblias. Esto es quizá el corazón de Israel. Estamos llegando al texto más importante para un judío, para un israelita de cepa. Llegar al Shema. Shema es una expresión, es un verbo en presente. Oye, oye, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. En esta segunda exposición, este segundo discurso, llegado al capítulo 6, exactamente, por ahí del verso 4 de Deuteronomio, dice 4 y 5, 4 y 5, no es 45, es 4 y 5. Dice, el gran mandamiento o Shema, Shema para los judíos, es decir, algo que ellos debían de oír y repetir mañana, tarde y noche. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice en otra porción, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dice, el Shema, el Shema. El Shema es el más grande mandamiento, pero no se olviden, hablen del Shema, pero hablen también de amar al prójimo. El judío, el israelita puro, en su mente, su ideal de pureza, ellos afirmaban que el Shema era algo propio, algo de ellos. Entonces ellos, en sus consideraciones, sentían que el Shema era algo único y perfecto para ellos, es decir, una mano con un guante a medida, una mano con un anillo que se ajusta a la medida perfecta de Israel. Entonces esto era su baluarte, se convirtió en su esencia, en su corazón. Por lo tanto, cuando ellos hablaban del Shema, hablaban de algo realmente puro, lleno de una sensación de bendición, un elemento de perfección que motivaba la reflexión, motivaba a llegar más lejos cada vez a la perfección y al acercamiento con Dios. Por eso que hasta el día de hoy, un judío, si ustedes, me gusta mucho comentar esto porque es parte del contexto actual de Israel, a pesar de los grandes baches históricos que tiene Israel y su pueblo, evidentemente, con el judaísmo, hay algo que hasta el día de hoy se practica y es que el Shema se logra conservar todavía en pedazos de cuero eh, que se enrollan en la mano los, eh, los judíos. Los judíos toman esa, digamos, esa norma, esa ley, ese mensaje, ese mandamiento, y se lo envuelven, lo toman en la mano y se lo envuelven en el brazo completamente. Se lo atan, literalmente se lo atan en los brazos. Y están invocando, otros se lo enrollan en el cuerpo, se invocan este mensaje y se acercan al muro de los lamentos, a un par de cuadras de la mezquita de Omar en Jerusalén, y están allí tratando de invocar la presencia de Dios, leyendo este mensaje. El Señor, nuestro Dios, uh, Yahweh, Jehová, Jehová, Shem, el Olam, como ustedes, Elohim, el Señor, Adonai, como ustedes quieran llamarle, Shaddai, nuestro Dios, Él uno es, y amarás a, y aquí aparece la expresión, el tetragrama, aquí literalmente aparece el tetragrama eh, eh, Yud, Hei, Bab, Hei, Jehová, Yud,
Hei, Bab, Hei. No aparece Jehová, realmente aparece Yud, aquí aparecería. Vamos a ver si logramos dibujar aquí. No sé ser acá la marca. O sea, aparece Israel, ¿verdad? Israel. Y aparecería aquí, aquí, aquí y aquí. Aparecería literalmente, literalmente, aparecería el tetragrama. Yud, He, Yud, He, Dab, He, que significa el tetragrama, el tetragrama. Entonces, esta expresión aparece literalmente acá, aparece exactamente en el contexto de Israel y aparece esa visión, ese mensaje. Todas estas están aquí, aparecen en la primera palabra. Oye Israel, el santo, esta palabra no la pronunciaba. Nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Dios, YHWH, muy probablemente no lo pronunciaba, dice acá, este uno es. Y amarás tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Entonces, ahí aparecen esas expresiones bastante interesantes, aparece ese sentir de plenitud, pero también, por ejemplo, corazón, alma, fuerza, eh, son realmente la parte descriptiva, humana y profunda del ser. Para el judío, esto era lo más profundo del ser. Los sentimientos, lo más profundo, la esencia del hombre y su energía. Todo esto está vinculado con el Señor. Esto es algo interesante. ¿Qué más podemos observar aquí? Vamos a borrar, ¿verdad? Vamos a borrar. Y acá continuamos con la parte importante de los tres discursos. Y como este segundo, por ejemplo, recuerden que el primero ya lo vimos, como en este discurso, las letras hebreas, óigase bien, las letras hebreas finales de Shema, oye y Ejad, una, Ejad, significan testigo, Eder, testigo, sugiriendo que una persona que recita el Shema es testigo de la unidad y el gobierno universal de Dios. Es decir, que testifican nuestras palabras la unidad perfecta de Dios. Y algo, déjenme decirle, esta humilde eh, presentación, es que en el Shema no se admite a un Dios múltiple, no, no, sino que Dios es uno, nada más. Dios es uno, uno, Ejad, uno. Entonces, nosotros a través del Shema, el israelita de sepa a través del Shema, el creyente y el lector del Antiguo Testamento debe de identificar que el Shema lo que hace es dar testimonio de la unidad universal de Dios. El decálogo como fundamento del pacto, la instrucción de los hijos, la advertencia contra la idolatría, la institución de un solo lugar de culto, la santidad sobre todos los detalles de la vida y las normas de justicia y humanidad son esenciales para el futuro de Israel en la tierra de la promesa. Para ponerlo en contexto, Israel debía identificar claramente su plan, el plan que Dios había hecho con ellos y cómo lo había establecido.
Ellos debían también saber con claridad que debían ellos mejorar en su vida ética y en su relación con el Señor. Pero algo más importante todavía y que sobre todo debería de llamarnos la atención es que la parte institutiva y la construcción moral para la familia era realmente esencial. Ellos debían recordarle a los hijos que debían recordar leer frecuentemente esto, una y otra vez cada día. No era algo por casualidad, no era algo solamente si se acordaban o, bueno, si te olvidas no hay problema. Muy por el contrario, formaba parte esencial de la vida de cada uno de los israelitas. No podía pasar por alto en ningún caso el recordarles el Shema. Era algo de vital importancia. Sigamos. El tercer discurso, y básicamente es el último discurso que emite, es un discurso prolongado, pero realmente fundamental. Eh, es un discurso para presentarle la máxima atención. Es decir, préstenle atención, todo es importante, pero esto también es sumamente importante, donde Moisés se expone las bendiciones y las maldiciones que conlleva el pacto y apela a la nueva generación para que sean fieles. Es decir, trata de presentar de antemano que es necesario que ellos puedan cumplir con el pacto, porque el pacto es lo único que los sostiene para vivir conforme al plan original de Dios. Dios los ha apartado por algo, los ama, los quiere, ha dado todo por este pueblo. Ha hecho todo para que el pueblo salga y llegue a una tierra nueva, una tierra fructífera. Necesita también que el pueblo ponga de su lado, ponga manos a la obra, ponga, eh, digamos, que asuma sus compromisos, que tenga el sartén por el mango. Ya, por ejemplo, en los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14, ustedes van a identificar que dentro de los compromisos es aquel compromiso que le pregunta, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Bueno, que cumplas, que seas fiel, que recuerdes su ley, pero que apliques, que vivas esa ley. O sea, esa es la dinámica de la norma de Israel. Ahora, Israel también debe ser generoso, debe de apartar su ofrenda, tiene que apartar su diezmo. Israel tiene que cumplir con todas las normas habidas y por haber para el cumplimiento del plan en el sacerdocio levítico. Ellos tienen que proveer, ellos tienen que ser generosos. Dios les dio tierras para labrar, les va a dar tierras para vivir, pero ellos tienen que cumplir eso cuando ellos estén directamente establecidos en la tierra prometida. Pero ellos tienen que aprenderlo, conocerlo, vivirlo, practicarlo y llevarlo todo, pero todo el tiempo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Es decir, que Dios va a cumplir su plan, pero también para poder ser exaltado, tienen el pueblo que guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Esto no es poca cosa. Esto no es un asunto de mera coincidencia que Dios hará aparecer como un mago las cosas para el pueblo de Israel. Dios le estaba dando a Israel la oportunidad de vivir conforme a sus mandamientos, pero también de hacer que eso valga la pena, que eso tenga un fruto, que eso tenga una recompensa y una recompensa muy, muy jugosa. Es decir, esto es una bendición tan grande. Es decir, Dios pone. Imagínense ustedes que alguien los llama y les dice, te voy a dar la oportunidad de que cortes los frutos que quieras frente a un árbol de pera o un árbol de manzanas o un viñedo y te dice, come las frutas que quieras. Lo único, que no maltrates las uvas, no las maltrates, no las pisotees, no las tires. Corta las manzanas que quieras, disfrútalas, pero por favor
no quiebres las ramas, trata de cuidarlo. O sea, Dios estaba tratando de decirle a Israel que ellos debían de cumplir para vivir bien. Y aunque para ellos no era como un árbol de manzana eh, o la rama de una uva, era precisamente que ellos debían de considerar muy bien las bendiciones de Dios, pero también advertirles sobre sus maldiciones, sobre lo que no era bueno que ellos hicieran, lo que ellos debían de cuidar en su vida cotidiana y en su relación con los otros pueblos. Porque si yo les decía que no podían tener ninguna comunión con otros pueblos, era por algo. Les estaba advirtiendo a Israel. Pero Israel no quería hacer caso. Israel no quería asumir responsabilidad. Israel, digamos que sentía que tenía todas las cosas realmente en la mano. Eh, los israelitas sentían que tenían el sartén por el mango, pero hay un refrán popular que dice que al mejor mono se le cae el zapote. Y a Israel realmente le estaba pasando. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? A Israel se le estaba yendo de las manos la bendición porque ellos no consideraban cumplir a cabalidad lo que Dios les estaba dando. Ahora, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, pero debes guardarla, guardar su voz, guardar su mandato, ponlo por obra. Pero la prescripción es algo que yo te lo estoy dando y que ya te lo había dado. Es algo que te lo he dado. Te he dado, cúmplelo. Te lo estoy dando hoy, cúmplelo. Abandonar a Dios implicará un futuro a merced de sus enemigos y es algo que Israel no puede darse el lujo. No, no debería. Al menos no debería. No es el consejo para Israel que abandone a Dios, pero el pueblo lamentablemente en muchas ocasiones olvidó a Dios. ¿Cuáles son los propósitos de estos discursos? Y qué bonito el sintetizarlos, o al menos resumirlos a manera de sumario. Uno, conocer la obra de Dios, fundamental. Dos, conocer la ley de Dios. Tres, aplicar la ley de Dios. Conocer la obra de Dios, lo que Dios ha hecho, conocer la ley de Dios, es decir, la instrucción dada. Y tres, vivir según lo que Dios quiere que vivamos. Preparándolos para la conquista, implicaba que Dios quería que ellos supieran cuántas cosas hizo Dios con Israel en los momentos más difíciles y que nunca les ha abandonado, para que ahora, cuando conquisten Israel, cuando vayan a la conquista, ellos sepan con qué Dios va Israel a la batalla. Esta nueva generación debía conocer y recordar que Dios peleaba por ellos, es decir, Dios estaba en la vanguardia. Debía conocer los portentos de Dios por su pueblo en el pasado para poder entender su futuro. No podemos entender el futuro sin descubrir el pasado, sin ignorar el presente, saber cómo Dios ha obrado y cómo Dios seguirá obrando en Israel. Ahora, conocer la ley de Dios, que es realmente el otro propósito de la ley, y es el segundo discurso, la nueva generación necesitaba recordar el contenido de la ley, no teorizar, no inventar, entender y conocer lo que Dios ya ha dado. Entender lo que Dios exigía para la conquista, los requisitos de los futuros reyes, las características de los profetas, esto aparece en el capítulo 18, las bendiciones que trae la obediencia, 28, 29, por ejemplo, y también un poco de las bendiciones que trae servir a Dios y si no cumplimos, si no aplicamos la ley de Dios, entonces trae ciertas consecuencias. Ellos necesitaban ser exhortados a aplicar las leyes que habían recibido para ponerlas por obras en la nueva tierra donde estarían en contacto con pueblos impíos, pueblos llenos de desobediencia, llenos de pecado y sobre todo que no querían obedecer la voluntad de Dios. Para ellos no primaba, no era prioridad el hacer algo bueno y justo. Para ellos era la ley del más fuerte, simple y llano, la ley del vencedor. Sigamos. Repaso a la vida de Moisés. Esto es básicamente una
resumen de lo que ha vivido Moisés, de lo que ha pasado a lo largo y ancho del libro de Éxodo. Moisés es nacido en Egipto bajo amenaza de muerte de Faraón, es hijo de Amram, un levita, hijo Cabed, es su madre. Ellos han tenido una familia muy hermosa, tenido también otros hermanos, Miriam, es la traducción María, y tiene también a otro hermano llamado Aarón, su hermano un poquito más grande. Es escondido de los soldados egipcios y puesto en un canasto impermeable a las orillas del río Nilo. Es encontrado por la hija de Faraón y criado en la corte tras un cuidado inicial a cargo de su propia madre, que es Jocabed. En defensa de sus hermanos israelitas, mata a un capataz egipcio y es obligado a huir del país porque su muerte puede estar más cerca si él se queda para enfrentar juicio y evidentemente un juicio eh, bastante severo. Su casa estaba en Madián, él se casa, recuerdan, él se casa con Séfora, él vive allí, trabaja como pastor para Jetro, su suegro, durante unos 40 años. Dicho sea de paso, Jetro muy probablemente tenía un hijo, otro más, quizá el menor, no lo sabemos, pero este hijo suyo muy probablemente era un personaje que luego será muy, muy famoso en Jueces 4:11, por ejemplo. Y el nombre, como dijo el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, Jetro tiene un hijo al que luego Moisés le dirá, o al menos el relator dirá, el suegro de Moisés, un personaje allí en Jueces 4:11. Entonces, aunque Jetro muere, aparece otro nombre allí con el apodo de suegro de Moisés, pero muy probablemente era su cuñado, al cual se le atribuye la autoridad del mismo Jetro. El suegro de Moisés es un sacerdote madián, fue posiblemente una gran influencia para Moisés en consejería. Recuerden cuántos consejos le da a Moisés en los capítulos en el que él aparece, capítulo 18, donde le establece un patrón incluso de liderazgo. Le da un resumen de cómo debía dividir los grupos y las necesidades del pueblo para que él no se cansara trabajando todo el día, sino que él pudiera resolver los problemas más grandes y poder asesorar a otros. Es como una especie de mentoría desde una época muy temprana. Atraído por la zarza ardiente en el desierto, es llamado por Dios para rescatar a su pueblo, liberarlo de la dura opresión en Egipto. Regresa a Egipto, el faraón se niega a dejar al pueblo de Israel, no quiere soltarlo, pero Moisés y Aarón hacen una dupla realmente mortal, mortal en el mejor sentido, una dupla poderosa que hace que se pueda hacer algo grande para el impacto en Egipto. Anuncian una serie de desastres, que son las plagas que anticipan, algo duro y cruel para un pueblo como el de Egipto, desobediente y egocéntrico. Todo esto a causa de la mala decisión del faraón de no dejar ir al pueblo de Israel. Muerte de los primogénitos, la Pascua. Esta celebración de la Pascua se celebra en el mes de Nisan, se celebra aproximadamente entre el mes de marzo a abril de cada año. Y es la Pascua una celebración de lo que actualmente conocemos como Semana Mayor, Semana Santa. Corresponde evidentemente a la fiesta de la Pascua. Moisés saca al pueblo de Egipto, lo saca huyendo en marcha, en tropel, hacia una llanura que tiene dos hendiduras en la roca sólida, y es ahí donde se encuentran frente al mar Yansuf, el mar de juncos, conocido desde hace mucho tiempo como Mar Rojo, y es de Sid Red, le llaman en inglés de Sid Red, es el Mar Rojo.
aunque realmente es un poco verde, verdoso, el mar, esa área. eh, pero hay algo interesante, el Yansuf, el mar de Juncos, que tiene solo allí, esto no lo comenté, pero ahora que lo recuerdo, debo de comentarlo, hay un pescado único en esa zona que se llama lenguado, quería buscar el nombre en mi mente, lenguado de Moisés se llama, lenguado de Moisés. Y es un pez que la mitad, el pez es ovalado, y a la mitad tiene la carne dividida literalmente, de un costado y del otro, pero de forma notable, con líneas que parecieran abiertas por el mar. A este lenguado le llaman lenguado de Moisés a razón de esa anécdota, ¿no? De esa historia del éxodo. Luego mueren los primogénitos, ¿verdad? La Pascua se celebra, Moisés saca al pueblo. El cruce del Mar Rojo se da en el 13 al 15. Recibe también la ley de Dios para el pueblo de Sinaí, ¿verdad? El pueblo cuando llegan a Sinaí, y se sella la alianza. El becerro de oro aparece en el 33, 32, pero más tarde Dios intercede por el pueblo. Los exploradores son enviados en números eh, desde Cades Barnea. La rebelión tiene como resultado 40 años de peregrinaje en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Este estaba siempre alentando a su pueblo. El pueblo no quiere romper con esta cadena porque temen entrar a un pueblo donde hay gigantes y los gigantos son tan grandes que ellos sienten, especialmente 10 de los 12, son más vulnerables, más susceptibles y dudan de la capacidad, no de ellos mismos, sino la capacidad de Dios, que eso quizá es lo que más costó cambiarle al pueblo. Luego se crió gozando de todas las ventajas de la educación ofrecida en un palacio, fue escogido por Dios. Eh, Moisés nunca se impuso a nadie, ni luchó por sus propios derechos, luchó por Israel. La mayor parte del tiempo soportó las quejas y la desobediencia del pueblo con paciencia. Qué duro es recibir las quejas de todo un pueblo y que él tenga que oírlo todo el día. Qué cansado, qué difícil, qué labor. Habló con dureza al pueblo solo cuando el honor de Dios estaba en juego. No solo sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a la frontera de la tierra prometida, sino que también les entregó la ley y confirmó la alianza entre ellos y Dios. Hizo de una muchedumbre indisciplinada un pueblo casi unido, no del todo, por supuesto, es difícil, pero hizo un gran trabajo. Ustedes no pueden dudar del liderazgo de Moisés en todo su conjunto. Um, Cuidó de sus necesidades diarias, estuvo pendiente del alimento, del agua, suministró la justicia, les dio más que alimento, les dio saber, les dio compañía, compañerismo. También lo guió en victorias militares bastante abultadas, se engrosaron los números de las victorias y fueron mucho menores las derrotas y las bajas. Deuteronomio cataloga su grandeza con las palabras del 34, 10 al 12. Básicamente le da honor, le rinde un tributo a Moisés por tanto trabajo, por tanta lucha. Luego encontramos acá un mapa, mapa, este es el mapa de lo que vivió Israel. Por acá tenemos Egipto, tenemos el Cairo, tenemos el canal de Suez, el Yansuf, el Mar Rojo, toda esta es la península de Sinaí, todo esto en la península del Sinaí. Ellos llegaron a Cádiz, entiéndalo bien, que quede claro, que ellos llegan a Cádiz, exploran la tierra, perdón, ellos llegan a Cádiz, exploran la tierra, pero se regresan. Que quede claro que ellos estaban frente a la tierra, están en el Negev, muy cerca
de Gaza. Pero ellos se devolvieron donde no debían devolverse. Tomaron una mala decisión. Por eso vagaron 38 años y medio o más. Luego tenemos acá, eh, miren el movimiento, están bordeando, bordean ellos, bordean la zona prometida, dan la vuelta por Edom, pasan mil vicisitudes, Moab, el lugar de donde procede aquella muchacha bonita de Moab, la moabita llamada Ruth. Luego tenemos a la derrota de Seón, y aquí, este Seón es Bon, y aquí parte de Moab, las llanuras. Aquí está básicamente el monte Nebo. Desde allí está la sepultura de Moisés. Aquí está la sepultura de Moisés. ¿Dónde exactamente? ¿En qué lugar exactamente? No se puede precisar, pero es al norte del mar de Galilea. Digamos, es al sur de Galilea y básicamente en una zona baja del Jordán, por allí, por allí. Miren que aquí está el Jordán. Del Jordán, aquí desciende del mar de Galilea, muy cerca del mar Muerto, muy cerca del mar Muerto. Entonces, esto es básicamente todo este sector del Mar Muerto. Esta es una imagen un poco más actualizada, pero antes todo este sector era agua. Todo era agua, ahora hay una península por acá que hace separación del Mar Muerto. Entonces, en este sector es el sector del Mar Muerto, una zona muy baja y salada de la región. Aquí tenemos al norte Nazaret, Jericó y demás lugares que son de interés, de estudio. Aquí está la cronología de Israel. Esta es la cronología del Pentateuco, de manera de resumen. Acá tenemos en el 1876, estos son fechas probables. Israel llega a Egipto, pasa unos 430 años esclavo. Esto aparece en Éxodo 12:41. Este relato abarcará precisamente del 1 al 12 del libro de Éxodo. Luego la salida, que data en este caso, la salida en Éxodo 12:37 al 40, y es el primer año de la salida. Aproximadamente en el 1446, unos 40 años lo hacen llegar hasta 1406, probablemente. Esto es aceptado, por lo menos en la mayoría de iglesias, digamos, no católicas, protestantes en general. Se acepta que es del 1500, aproximadamente 1446 al 1406, en el periodo en el que Israel camina, transita por el desierto inclemente en la península de Sinaí. Esto ofrece en Éxodo 16, perdón, 35, y también en Deuteronomio 1:3. En Números se continúa la marcha a Canaán. Levítico está dentro, se engulle, ¿no? O sea, está dentro del panorama. No aparece Génesis. Génesis está a años, muchos años de distancia. Es el origen de la humanidad, es donde se presentan los días de la creación. Pero hay un detalle que a lo mejor en otros momentos, en otra ocasión, podamos ver algo más profundo de los días de la creación, porque quizá allí hay un propósito mucho más profundo que solo decir que Dios hizo, sino que también habían ciertos problemas en cada día. Cada día traía un problema que debía ser resuelto. Entonces, eso es interesante, es interesante. Entonces, eh, pero no lo vamos a abordar en este momento. Deuteronomio
se cierra básicamente al inicio de una nueva etapa, prácticamente llegado al año 1400, 1410, 1408. Básicamente es cuando se cumple el proceso de la entrada eh, de la entrada de Israel eh, a la nación de Canaán, a la tierra prometida. Este es el recorrido, vean ustedes el recorrido desde Ramesés hasta llegar a Sucot, pasaron por Sucot, eh, Mara, las aguas amargas, Elim, el desierto de Sin, el desierto de Sinaí, el campamento en el desierto, dan la vuelta por el desierto de Sin. Hay dos desiertos, ¿no? El desierto de Sin con S y el desierto de Sin, con Z, cada Barnea. Luego dan la vuelta y dan la vuelta y pasan, descansan por bastante tiempo, pero ellos dan la vuelta y vuelta y vuelta y no logran entrar, no logran llegar a Canaán y es algo que les costó mucho. Luego suben hasta llegar al monte donde se da este acontecimiento del que hemos hablado en Deuteronomio. Quedan los micrófonos abiertos. Vamos a compartir opiniones, sentimientos. ¿Qué opinan ustedes de este proceso, de este cierre bastante importante y sobre todo con con la sencillez que promete del trabajo de Moisés, en todas normas, un gran líder, y realmente nos deja grandes lecciones el Pentateuco. Quiero oír sus opiniones, por favor, sus palabras de Hermano, cierre. disculpe, una pregunta. Sí. En esa vuelta quedaba como perdiendo, ¿verdad? Que estaban perdidos Ujú. de castigo de Dios, pero ya ahí andaban con el tabernáculo. Ellos ya van con el tabernáculo. El Ah, tabernáculo es lo con el primero arca que de se la alianza. orienta. Van con el arca de la alianza, van orientados, ellos hacen las tiendas, ya empiezan el Las contexto 12 tribus. de las 12 tribus. Todavía no tienen territorio, pero van en la marcha, van con trompeta, y esto sí realmente es impresionante. Ellos van ordenadamente y tienen un sonido de trompeta específico para poder marchar. Un sonido específico si hay guerra, si hay una emergencia. El chofar y las trompetas anunciaban Anunciaban, sí. acontecimientos específicos. Si, por ejemplo, era, necesitamos reunirnos con los líderes, el sonido era, no recuerdo, no preciso, ¿no? Digamos Pero un sonido, por decirlo un así, sonido, ese era para el exacto, un aviso de... sonido para el aviso con los líderes. Dos sonidos significaban reunión con, todos con todas las tribus, una comisión de ellas. Sí, Necesitamos, por ejemplo, que los levitas hagan tal cosa, había otro sonido. Que había las otros. trompetas sonaban, si las trompetas sonaban prolongadamente y habían cortes, era porque había guerra. Entonces, Ah, eso realmente era impresionante. sí. Así es que yo, ahorita que estábamos hablando de eso, digo yo, el hermano, bueno, el tabernáculo inicia ya cuando ellos llegan al Sinaí, Cuando ¿verdad? Que el está en el Señor le desierto, da. Entonces, ahorita que yo estaba escuchando la clase, digo yo, llegan ahí, ahí se inicia, más o menos un año dura. Entonces, digo yo, entonces tienen que haber andado con el tabernáculo. ellos tuvieron que recorrer mucho tiempo con el tabernáculo y muy probablemente se quedaban por buenos periodos de tiempo para poder eh, aprovechar agua, recursos. Y Sí, entonces iban a la marcha creyendo que iban ellos al punto, pero se confundían en el camino y sí, se perdían volvían el a norte perder. y daban la vuelta otra vez. Pero Ay, siempre vaya castigo, jalando todo eso perdido. tremendamente sí. Realmente es algo bien, un conflicto bastante difícil, teniendo a la vuelta de la esquina la nación. ¿Saben cuánto tiempo se tarda hoy día una persona desde el punto de salida de Israel hasta
la llegada de la entrada principal, por ejemplo, de Ujú. Canaán, aproximadamente unas 10 horas. Imagínense 40 años perdidos. Increíblemente hoy se llega en 10 horas en vehículo. Sí, qué increíble. Gracias, hermano. ¿Cómo no? Claro que sí. No sé si tienen alguna pregunta, ya llegamos al cierre de la clase. Ha sido una bonita experiencia, espero que les haya gustado la clase y que hayan en algunos espacios haber aprendido cosas nuevas, porque eso nos interesa siempre. Saber el quehacer de la enseñanza es exquisito en todas sus normas. Y pues feliz Día del Maestro, se va a celebrar en algunos países de Centroamérica la próxima semana. Así que felicidades a mí y al resto de los maestros también. Felicidades, mi Este, hermano. Felicidades de gracias, día. gracias. Si no hay más preguntas, son las 9 de la noche, cerramos la transmisión. Les enviamos un gran y cordial saludo a toda nuestra audiencia, ya que hay, no sé, creo que hay unos 80 hermanos que ven la clase luego en retransmisión. He visto que hay una reproducción por allí, no sé si sube, pero si compartimos los videos también, tiende a ser más subir los views también de las enseñanzas de EBS. Así que Dios les bendiga grandemente, que todos tengan una feliz noche y agradecemos a Dios por sus bendiciones. Amén. Amén, hermano. Gracias. Bendiciones. Amén, hermano. Buenas Muchas noches. Dios te bendiciones. bendiga a usted también. Hermanito, solo se acuerda de mandar la gráfica, Sí, la sí, enseñanza, ¿verdad? está bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Feliz Bendiciones. noche, bendiciones. Gracias, Feliz hermano, noche a y todos. gracias a Dios Gracias, que hermano llegamos hasta el Gerson. final del estudio y esperamos, hermano, que continuemos Amén. con la ayuda del Señor. Amén. Buenas Gracias, hermano, noches para por todos. guiarnos en este viaje en el mundo Amén. antiguo. Muchas gracias, hermano, por todo. Gracias Amén. porque aprendí un montón y creo que mis compañeros también aprendieron un montón. Amén. Fue un placer estar con ustedes en este núcleo, en este curso, y que sea de mucha bendición para todos nosotros. A seguir cada día fortaleciendo nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje. Feliz noche, que Dios les bendiga.